En este video tutorial vamos a resolver algunos ejercicios de la unidad 1 que consiste en la medición en epidemiología. Antes debemos aclarar el concepto de las tasas. La tasa es una medida que nos va a permitir expresar el riesgo que acontezca cierto fenómeno de morbimortalidad en una población determinada. Las tasas de importancia en salud pública son la tasa de natalidad, la de mortalidad y de la morbilidad. Este ejercicio que vamos a desarrollar a continuación tiene que ver con la mortalidad. La medición de la mortalidad tiene la finalidad de conocer el número de defunciones ocurridas en cierta población durante un periodo dado, a la que se estudia su distribución relacionándola con las diversas características de dicha población. Por ejemplo, podemos relacionarla con la edad, el sexo o el tipo de enfermedad que ocasionó la muerte. Es importante también destacar que las tasas se tienen que multiplicar por un múltiplo de 10 que va a facilitar la comparación de los datos de las tasas de poblaciones diferentes. Este múltiplo no debe ser mayor que la población en riesgo. Si, por ejemplo, la población fuera 3.000 personas, lo multiplicaríamos por 1.000. En este ejercicio nos piden calcular las tasas de mortalidad, para lo cual de una población en realidad X en un país X, para lo cual nos dan el dato de la población total, número de nacidos vivos, población menor de 5 años, defunciones en menores de un año, defunciones en menores de un año por infecciones y defunciones en menores de 5 años. Y finalmente las defunciones en menores de 5 años por diarrea. Entonces nosotros vamos a desarrollar el ejercicio calculando las tasas respectivas. Nos pide calcular la tasa de mortalidad en menores de 5 años, por 1.000. Tenemos que ir a la fórmula de tasas de mortalidad específicas en menores de 5 años, que toma en cuenta entonces los fallecidos menores de 5 años y la población menor de 5 años multiplicada por 1.000. Entonces, para esta situación, apretamos Shift igual fallecidos menores de 5 años, defunciones en menores de 5 años, 161, dividimos entre la población menor de 5 años, que es 3.350, y la multiplicamos por 1.000. De esta manera ya tenemos la tasa de mortalidad específica en menores de 5 años. Seguidamente nos piden la tasa de mortalidad infantil por 1.000. Esta es la fórmula donde tenemos que ver en el numerador los fallecidos menores de un año en lugar y tiempo X sobre el total de nacidos vivos en el lugar y tiempo X multiplicado por 1.000 nacidos vivos. Entonces hacemos lo mismo, Shift igual fallecidos menores de un año, defunciones en menores de un año son 32, dividido entre el total de nacidos vivos, que es 850, por 1.000 nacidos vivos. Y ya tenemos la tasa de mortalidad infantil. Verifiquemos. Fallecidos menores de un año en lugar de tiempo, defunciones en menores de un año, es Shift igual 32 dividido entre
el número de nacidos vivos en lugar y tiempo X, que son 850, y lo multiplicamos por 1000. Y obtenemos 37.6. Luego nos pide calcular la tasa de mortalidad por diarrea en menores de 5 años. Tasa de mortalidad por diarrea, fallecidos menores de 5 años por diarrea. Defunciones en menores de 5 años por diarrea es 36. Por tanto, hacemos igual, shift igual 36 dividido entre la población menor de 5 años. Población menor de 5 años por 1000. Y tenemos 10,7. Seguidamente, la tasa de mortalidad por infecciones en menores de 1 año. Tenemos que tomar en cuenta las defunciones en menores de 1 año por infecciones, el total de nacidos vivos en lugar de tiempo X por 1000. Shift igual defunciones en menores de 1 año dividido entre el total de nacidos vivos por 1000. Defunciones en menores de 1 año por infecciones. Entonces, shift igual por infecciones dividido entre el total de nacidos vivos por 1000. Aquí se está repitiendo la tasa de mortalidad infantil, lo vamos a verificar. La tasa de mortalidad infantil es fallecidos en menores de 1 año, es shift igual 105, son las defunciones en menores de 1 año, y la dividimos entre el número de nacidos vivos por 1000. Ahora sí, una vez aplicadas estas fórmulas, lo único que hacemos es remarcamos con el botón derecho del mouse, con el botón izquierdo del mouse, y lo arrastramos de tal manera que se replica la misma fórmula para la población B. Para la población B. Muy bien. De esa manera hemos comparado las tasas de mortalidad en ambas poblaciones. Ahora, ¿qué consideraciones más podríamos hacer al respecto? Podemos calcular la razón de la población A y B. La razón de la población B sobre la población A. Habíamos dicho que la razón es la relación por cociente que se establece entre las unidades de análisis que pertenecen a un grupo o categoría y las unidades de análisis que pertenecen a otra categoría de la misma variable. La característica es que el numerador no está contenido en el denominador y nos va a permitir hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, podemos calcular la razón de la población B comparándola con la población A. Nos vamos a shift igual población B dividido entre la población A y tenemos una razón de 7. Una razón de 7 y podemos también calcular la razón en niños menores de 5 años de la población B en relación a la población A. Nos vamos a shift igual población B dividido entre la población A y tenemos 2. Podemos reducir las cifras significativas
tenemos 2. Entonces aquí con estos resultados podemos hacer algunas consideraciones. Podemos también calcular la mortalidad total en la localidad A. Simplemente sumamos, y la mortalidad en la localidad B. Bien, podemos hacer las siguientes consideraciones. La localidad A tiene menor población que la localidad B. Hay diferencias importantes en la estructura de la población. La localidad A tiene una población total aproximadamente 7 veces menor que la localidad B, pero su población en menores de 5 años es solo 2 veces más pequeña. La localidad A tiene tasas de mortalidad considerablemente más altas que la localidad B. El riesgo de morir antes de cumplir un año de edad, y antes de cumplir los 5 años de edad es más elevado en la localidad A que en la B. En la localidad A, la mortalidad por enfermedades infecciosas y prevenibles es un problema de salud de gran magnitud. Entonces, con el cálculo de las tasas podemos llegar a conclusiones muy importantes. El ejercicio 2, 3 y 4 no tienen mayores dificultades, pero cabe hacer algunas puntualizaciones en realidad a las tasas de morbilidad, que son la tasa de incidencia, tasa de prevalencia y tasa de letalidad. La tasa de incidencia mide el riesgo que tiene una persona que habita en un lugar y tiempo determinados de contraer o adquirir cierta enfermedad, vistos en función siempre del tiempo. Por su lado, la tasa de prevalencia mide el riesgo de tener la enfermedad, o sea, de estar enfermo, y la tasa de letalidad expresa la gravedad de la enfermedad. En este sentido, es muy importante tomar en cuenta el denominador. El numerador nos indica el número de veces que ocurrió un determinado fenómeno en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinados. El denominador igualmente indica el número de habitantes de la población en la cual puede ocurrir el fenómeno, también obviamente en un lugar y tiempo determinados. En este caso, la incidencia acumulada de dengue hemorrágico en el país X en 2000, el denominador va a ser el total de la población en el país X en el 2000, es decir, de la población expuesta al factor de riesgo. En el caso B, la incidencia acumulada de neumonía en los escolares de la provincia Y en el 2001, el denominador también va a ser la población total de escolares en la provincia Y en el 2001. El ejercicio 3 nos dice que en una isla del Caribe la letalidad por fiebre tifoidea es de 5%. Durante el año 2000 ocurrieron 40 defunciones por esa enfermedad. ¿Cuántos casos de tifoidea ocurrieron en esa comunidad insular en dicho año? Entonces aquí simplemente tenemos que aplicar una regla de 3. 5 fallecidos hubieron 5 fallecidos por cada 100 enfermos de fiebre tifoidea. Por tanto, en 40 fallecidos vamos a tener X enfermos por fiebre tifoidea. Y de esta manera obtenemos que son 800 casos de la enfermedad. Se puede aplicar también la fórmula de la tasa de letalidad, donde se toma en cuenta los fallecidos de enfermedad en el lugar X y tiempo X sobre enfermos por enfermedad en lugar y tiempo X. Entonces la tasa de letalidad sería, en este caso, 40 sobre 100.
la tasa de letalidad sería 5 sobre 100. 5 sobre 100 fallecidos por la enfermedad, aquí sería en el numerador 40, y despejaríamos X, es el número de enfermos por la enfermedad. Por tanto sería X igual a 40 dividido entre 5 sobre 100. Y de esta manera obtenemos también el mismo número de casos de la enfermedad, que son 800. La pregunta 4 dice: una medida de incidencia usualmente expresada en porcentaje y que se refiere a poblaciones específicas en periodos de tiempo limitados, como por ejemplo epidemia, se conoce como prevalencia, tasa ajustada, tasa de letalidad, tasa de ataque y tasa de mortalidad. La respuesta es la tasa de ataque, ya que la tasa de ataque nos va a medir la incidencia cuando se produce un brote o epidemia. Y además es importante recalcar que nos mide también la contagiosidad de una enfermedad de transmisión, es decir, transmisible de persona a persona, y por tanto es de utilidad para evaluar la efectividad de las medidas del control del brote. Y refleja obviamente el número de casos enfermos sobre el total de personas expuestas al factor de riesgo. Eso es muy importante, tomar en cuenta el denominador, y siempre se va a multiplicar por 100. Por ejemplo, si tenemos nosotros, queremos saber la tasa de ataque de Pseudomonas aeruginosa en pacientes que están recibiendo, que tienen tubos endotraqueales. Hay 26 enfermos, en este caso casos de infección por Pseudomonas aeruginosa, entre el total, en este caso el total de personas expuestas al factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? Es el uso de tubos endotraqueales. No es el total de pacientes, sino el total de pacientes expuestos al factor de riesgo, que en este caso es el uso de tubo endotraqueal. Si multiplicado por 100 nos da 27%. En este ejercicio 5 nos piden analizar el siguiente cuadro y calcular las tasas específicas, en este caso por edad. Nos pide calcular la tasa de mortalidad por 100.000 para el grupo de edad entre 1 y 4. Luego la B, la tasa de mortalidad por 100.000 para el grupo de edades de 65 y más años. Y la tasa de mortalidad por 100.000 para el grupo de 25 a 44 años. Entonces la tasa de mortalidad específica toma en cuenta en el numerador los fallecidos, en este caso los fallecidos entre 1 y 4 años, dividido entre la población total en ese grupo etario. Entonces, en el primer caso, la tasa de mortalidad por 100.000 para el grupo de 1 a 4 años sería la siguiente: SHIFT igual las defunciones en ese grupo etario dividido entre el total de la población de ese grupo etario por 100.000. En el segundo caso sería SHIFT igual los pacientes, las defunciones en mayores de 65 años dividido entre el total de pacientes de ese grupo etario por 100.000. Y finalmente tenemos SHIFT igual la mortalidad del grupo etario entre 25 y 44 años. Tomamos en cuenta el número de defunciones, que es 408, dividido entre el total de la población de ese grupo etario por 100.000.
De esta manera obtenemos la tasa de mortalidad. La interpretación fundamental la interpretación es fundamental en este tipo de situaciones. Entonces podemos decir que durante el año X, en la localidad X, es siempre importante decir el año, la población donde se ha efectuado esta mortalidad, fallecieron como promedio 512 niños entre 1 a 4 años por cada 100.000 personas de ese grupo de edad. Tiene que haber coincidencia entre el numerador y el denominador cuando hacemos las tasas de mortalidad específicas. El ejercicio 6 nos indica que 26 casos de tuberculosis fueron diagnosticados en la Ciudad Alta entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2000. El total de casos de tuberculosis activo al 30 de junio era 264. La población de la Ciudad Alta era de 183.000 habitantes. Nos pide cuál es la incidencia de tuberculosis en Ciudad Alta durante el periodo 1 de enero al 30 de junio. Aquí hay que hacer algunas consideraciones muy importantes. La tasa de incidencia nos va a medir el riesgo de adquirir la enfermedad, donde el numerador son los casos nuevos en lugar y tiempo X, dividido entre la población total en lugar y tiempo. Es muy importante que aquí en el denominador esté también la población en riesgo. La prevalencia y la incidencia difieren en su numerador. La prevalencia emplea todos los casos, la incidencia solo los casos nuevos. No obstante, ambas medidas también difieren en su denominador. La incidencia debe tomar en cuenta únicamente la población en riesgo, es decir, aquella donde surgen los nuevos casos. Por tanto, si nosotros analizamos el ejercicio, podemos decir lo siguiente: los casos nuevos han sido 26. Los casos nuevos han sido 26. 26 casos. Pero nos dice también que al 31 de junio habían 364 casos activos. Y la población total era de 183.000. Por tanto, tendríamos que nosotros calcular la población en riesgo. La población en riesgo de adquirir la enfermedad va a salir de la resta de la población total, los casos que habían en ese momento y los casos nuevos. O sea, tenemos que restar los casos existentes y los casos nuevos, y así vamos a obtener la población en riesgo. Entonces apretamos Shift igual la población total menos el total de casos vamos a abrir paréntesis aquí, menos los casos nuevos, y por tanto ya tenemos acá la población en riesgo. Le estamos restando todas las personas que han desarrollado ya la enfermedad, por tanto salen de la población en riesgo de los 183.000 y tenemos 182.762, y calculamos recién la tasa de incidencia. Shift igual los casos nuevos dividido entre la población en riesgo por 100.000, y tenemos 14,2. Para la prevalencia es
la prevalencia es diferente. La prevalencia nos mide los casos nuevos más los casos viejos por lugar y tiempo entre la población total y lugar y tiempo. Entonces aquí no habría ningún problema. Nos vamos a shift igual. Aquí tenemos que tomar en cuenta el total de casos, tanto nuevos como antiguos, que en este caso es 264, dividido entre la población total, los 183.000, y lo multiplicamos por 100.000. Tenemos 144.3. La interpretación en el caso de la incidencia. El riesgo de contraer tuberculosis en el país X durante el 2000 fue de 14 por cada 100.000 habitantes. En el caso de la tasa de prevalencia, el riesgo de estar enfermo de tuberculosis en el país X durante el 2000 fue de 144 por 100.000 habitantes. El ejercicio 7 nos dice que el tercer domingo de febrero del 2001 se celebró en una comunidad de 462 habitantes un baile de carnaval al que asistieron 287 personas. En las 2 últimas semanas de marzo, el centro de salud local atendió 79 personas. 462 habitantes es el total de personas de la población de la comunidad. Un baile de carnaval al que asistieron 287 personas, es decir, las que son las personas las que son las que están expuestas a un factor de riesgo. En las 2 últimas semanas de marzo, el centro de salud local atendió 79 personas, es decir, estos son los que enfermaron, que consultaron por prurito intenso y erupción cutánea papulovesicular. 76 de ellas habían asistido al baile, es decir, eran los expuestos y los que también desarrollaron la enfermedad. De los 161 varones participantes de ese evento social, 53 se habían enfermado. El 68,3% de los asistentes al baile tenían entre 20 y 39 años de edad. En este grupo se encontraba el 82,9% de los enfermos. Entonces nos piden aquí que calculemos la tasa de ataque. La tasa de ataque, que como podemos recordar, es la tasa de incidencia que se obtiene en una situación de brote o epidemia. En este sentido, tenemos que considerar lo siguiente, que la tasa de ataque hace una relación entre los enfermos y los expuestos al factor de riesgo por 100. Para esta situación tenemos que hacer una tabla de 2 por 2. De lo contrario no vamos a poder desarrollar el ejercicio. Entonces empezamos haciendo una tabla de 2 por 2 donde en la parte superior colocamos los enfermos y los sanos. Al lado izquierdo están los expuestos y los no expuestos al factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? En este caso es el uso de ropa contaminada con el agente causal de la sarna, o sea, los ácaros. Lo primero que nos dicen es que se celebró una fiesta de carnaval en una comunidad de 462 pacientes. Por tanto, aquí en el total de habitantes de la comunidad es 462. Nos dice que asistieron 282 personas, por tanto, en expuestos tenemos un total de expuestos de 287 participantes o personas. Luego nos dice que se manifestó la enfermedad y atendieron 79 personas que consultaron ya que ya tuvieron los síntomas de la enfermedad, y en este caso fueron 79, o sea, el total de enfermos
fueron 79. Y nos dice también que 76 de ellas habían asistido al baile, es decir, que estaban enfermos, que se enfermaron y que además estuvieron expuestos al factor de riesgo, es decir, la ropa contaminada. Ahora bien, de los 61 varones que participaron en el evento social, 53 se habían enfermado. Entonces nos está indicando que había varones, 61, un total de varones, de los que se enfermaron, se presentaron signos y síntomas 53. Nos dice también que el 68,3% de los asistentes al baile tenían entre 20 y 39 años. Entonces, para esta situación tenemos que calcular el número de expuestos entre 20 y 39 años. Nos dan un dato que es el 68,3%. Por tanto, si nosotros calculamos el 68,3% del total de expuestos, vamos a obtener que fueron 196 personas expuestas entre 20 y 39 años. Nos dice también que en este grupo se encontraba el 82,9% de enfermos. Lo mismo entonces, para calcular el total de enfermos de este grupo etario de 20 a 39 años, tenemos que sacar el 82,9% del total de enfermos, y esto corresponde a 63 personas entre 20 y 39 años. 63 entonces entre 20 y 39 años. En una de las preguntas nos dice la tasa de ataque en mujeres. Por tanto, nosotros tenemos que tener los expuestos en las mujeres, el total de expuestos en mujeres, y los enfermos en las mujeres. Entonces, para esto nosotros tenemos el dato de los varones. Para tener el total de enfermos de mujeres en las mujeres, o del total de expuestos en las mujeres, tenemos que restar el total, en este caso, de expuestos, le restamos el total de varones y así obtenemos 126 mujeres. Ahora, para saber en este caso cuántas mujeres se enfermaron por estar expuestas al factor de riesgo, tenemos que hacer una resta del total de enfermos. Tenemos que restar el total de expuestos, es decir, 76, menos en realidad el total de enfermos varones, que son 53, y eso además le tenemos que restar 3, que son los que enfermaron pero no estuvieron expuestos al factor de riesgo, y por tanto vamos a obtener un dato de 23 mujeres enfermas que se expusieron al factor de riesgo. Con estos datos fácilmente ya podemos calcular las tasas de ataque que nos están pidiendo. La tasa de ataque en participantes de la fiesta va a ser igual a SHIF igual, que en este caso son 76 que enfermaron, y el total dividido entre los que estaban expuestos al factor de riesgo, y esto multiplicamos por 100 y tenemos que es 26,5%. La tasa de ataque sin hombre va a ser igual a SHIF igual total de hombres que enfermaron, varones que enfermaron, dividido entre el total de varones, que es en este caso 161 por 100, vamos a obtener 32,9%. La tasa de ataque en mujeres va a ser igual a SHIF igual las que enfermaron, que es en este caso 23, dividido entre el total de mujeres, 126 por 100. Y finalmente, la tasa de ataque en el grupo de 20 a 39 años, un total de personas que enfermaron en ese grupo etario, que
que fueron 63 dividido entre el total de personas en ese grupo etario por 100. Entonces, en la interpretación nosotros podemos decir que hubieron, en el caso de la tasa de ataque en hombres, hubieron 33 personas con escabiosis por cada 100 hombres que usaron disfraces de carnaval en esa fiesta. La interpretación es la misma para los demás incisos, siempre tomando en cuenta que en el numerador están los enfermos y en el denominador los expuestos al factor de riesgo, que en este caso es el uso de ropa contaminada con ácaros. ¿Qué otras consideraciones nos podemos hacer? Podemos decir que el brote tiene un origen común, es decir, en este caso la ropa contaminada con ácaros, que la prevalencia de exposición fue muy alta, más del 60% del pueblo concurrió al carnaval. Si nosotros tomamos en cuenta que 462 habitantes habían en la comunidad, que es para un 100%, 287 los que se expusieron al factor de riesgo representan el 62%. Por tanto, más del 60% del pueblo concurrió al baile de carnaval. La tasa de ataque fue también muy alta, 26,5%, y la enfermedad afectó predominantemente a varones. Si sacamos el porcentaje de varones en relación al total de varones y mujeres, vamos a obtener un 67%, de infectados varones. En este ejercicio vamos a desarrollar todas las medidas de resumen de las variables cuantitativas. Nos dice que el programa de atención integrada de enfermedades prevalentes de la infancia de un centro de salud informó que el tiempo de duración de todos los casos de neumonía en niños de 5 a 9 años de edad atendidos en los últimos 2 meses fue de 9, 11, 9, 7, 11, 9 y así respectivamente. Son 12 pacientes. Usando esta información, calcule la moda, la mediana, el rango y la desviación estándar. Entonces, para este ejercicio, lo primero que podemos ver son 12 pacientes. El primer paciente estuvo 9 días con neumonía, el segundo paciente 7 días, el tercer paciente 11 días y así sucesivamente. Entonces son 12 pacientes. Y nos piden calcular las medidas de resumen de las variables cuantitativas. Este ejercicio lo vamos a realizar con la ayuda del SPSS. Vamos a abrir SPSS. Como vamos a generar una nueva base de datos, elegimos la opción cancelar. Tenemos dos vistas, una vista de variables. En la vista de variables vamos a poner la variable tiempo. En etiqueta podemos poner el tiempo de duración de la enfermedad. Entonces ponemos aquí tiempo de duración de la enfermedad. Es una variable cuantitativa, por tanto
estamos hablando de tiempo en números enteros, es una variable cuantitativa discreta, 0 decimales, y aquí en medida le vamos a poner tipo escala, ya que es una variable cuantitativa, y aquí vamos a llenar en vista de datos, vamos a copiar del Excel los datos del tiempo de los 12 casos, lo copiamos en el programa. Pegar, ya tenemos los 12 casos. Ahora nos vamos a analizar estadísticos, frecuencias. Llevamos esta variable tiempo al listado de variables, vamos a estadísticos, donde vamos a calcular lo que nos están pidiendo. Vamos a hacer todas las medidas de resumen de las variables cuantitativas. Vamos a determinar los cuartiles, los deciles, el percentil 95, elegimos la opción aquí añadir, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, elegimos la opción continuar y aceptar. Como pueden ver, aquí tenemos todas las medidas de resumen de las variables cuantitativas de 12 casos, de 12 pacientes entre 5 y 9 años. La media ha sido de 7. La media es el valor al que se aproximan la mayoría de las observaciones. Por tanto, la media de la duración de la enfermedad ha sido 7 días. La mediana también 8, coincide. Adiós. Coincide perfectamente. La moda ha sido de 8, es el valor que más se repite, es de 8 días. Y la desviación estándar, así como la vemos, no nos dan muchas luces. Por tanto, vamos a calcular el intervalo de confianza de la media, para lo cual nos vamos a EPIDAT. Métodos, inferencia sobre parámetros, una población media. Para calcular el intervalo de confianza de la media, nos pide el valor de la media. El valor de la media. Por tanto, vamos a ir copiando lo que nos pide. La media es de 7,75. La desviación estándar para este ejercicio es 2,740, 2,340, y el tamaño de la muestra con la que estamos trabajando es de 12. Vamos a calcular. Y aquí tenemos el intervalo de confianza de la media, es de 6,2 a 9,2. Entonces podemos decir que el tiempo medio de estadía del paciente con neumonía, de los pacientes de 5 a 9 años, fue de 8 días. Y con una confiabilidad del 95%, este tiempo fue tan breve como 6,2 o puede ser tan elevado como 9,2 días. Si tomamos en cuenta en números enteros, 6 a 9 días. Puede ser tan poco como 9, como 6, o tan alto, tan elevado como 9 días, con una confiabilidad del 95%. Es decir, que la verdadera media de la estadía de esos pacientes está entre 6 y 9 días. ¿Qué nos dice el primer cuartil?
el primer cuartil el 25%. El primer cuartil nos dice que el 25% de estos pacientes estaba 6 días, 6 o menos de 6 días, y por tanto el 75% restante estaba más de 6 días. El 50%, es decir, el segundo cuartil o la mediana, nos dice que el 50% de los pacientes estuvieron igual o menos de 8 días y por tanto el restante 50% estuvieron más de 8 días. El 95 percentil, vamos a ver el 90 percentil, nos dice que el 90% de los pacientes estuvieron igual o menos de 11 días internos y por tanto solamente un 5% ha estado más de 11 días interno o padeciendo la enfermedad. Como se puede ver, están todas las medidas de resumen de las variables cuantitativas. Bien, el ejercicio 10 se refiere a el cálculo del corredor endémico y dice que elabore el corredor endémico para el cálculo de la incidencia de casos de meningitis meningocócica durante los años 2009-2016. Entonces tenemos que hacer las siguientes consideraciones. Que el corredor endémico, llamado también canal endémico, es una representación gráfica de la frecuencia de la enfermedad en un eje de coordenadas, en el cual el eje horizontal nos va a indicar los meses o semanas epidemiológicas y el eje vertical los casos. Entonces este corredor endémico nos va a describir de forma resumida la distribución de las frecuencias de las enfermedades para un periodo de tiempo, para un periodo de año determinado. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular para el año 2016, si queremos calcular para el año 2016, lo podemos hacer comparando la situación, en este caso de la meningitis, desde el 2009 hasta el 2015. Se requiere mínimamente 3 años para hacer este tipo de comparación. Entonces nos va a medir las frecuencias de la enfermedad para el periodo del año basada en el comportamiento observado durante varios años, en este caso desde el 2009 hasta el 2015. Entonces también va a expresar en forma gráfica la distribución típica de una enfermedad. En un año cualquiera va a capturar las tendencias que tiene esta enfermedad, una tendencia estacional de la enfermedad, y va a representar el comportamiento esperado en dicha enfermedad en un año calendario. Es un instrumento de mucha utilidad para el análisis de la situación epidemiológica actual de una enfermedad transmisible, de la determinación de su situación, puede determinar también una alarma epidémica y la predicción de epidemias. Todas estas cualidades entonces están en este corredor endémico que nosotros ahora lo vamos a aprender a desarrollar. Vamos a trabajar con los cuartiles. Tenemos que calcular inicialmente el cuartil 1, 2, 3 y la fecha en la que queremos nosotros determinar la situación actual. Nos vamos a shift igual, buscamos la fórmula, las funciones de fórmula y elegimos la opción cuartil. Vamos a elegir en este caso los años 2009 hasta el 2015, lo remarcamos y aquí le decimos a la computadora, en este caso al Excel, que nos calcule el cuartil 1, el primer cuartil, es decir, el 25%.
Este es el primer cuartil. Nos vamos nuevamente para calcular el cuartil 2 a la función. Nuevamente cuartil, elegimos 2009 a 2015 y este es el segundo cuartil, es decir, el 50%. Shift igual a función fórmulas, elegimos la opción cuartil, seleccionamos los años, en este caso es el cuartil 3, aceptar. Y finalmente lo último, lo que queremos vigilar, apretamos la opción Shift igual y solamente elegimos los casos que se presentaron en enero del 2016. Enter. Seguidamente seleccionamos todo el grupo, todo el bloque, lo arrastramos hasta diciembre de 2016 y tenemos acá todos los casos que se presentaron del 2016 de enero al diciembre del 2016, comparándolo con los casos que se presentaron en años anteriores. Seguidamente nos vamos a gráficos. Vamos a elegir un gráfico de área. Este gráfico, área apilada. Y ya tenemos acá el bosquejo de nuestro canal endémico. Vamos a elegir nosotros este periodo, que es el del 2016, lo vamos a comparar con los otros periodos para ver cómo ha estado el comportamiento comparado con otras fechas. Si estamos en un brote epidémico o está la enfermedad, en este caso la meningitis, controlada. Vamos a eliminar este cuadro. Apretamos el botón derecho del mouse. Nos vamos a cambiar tipo de gráfico. Vamos a elegir un gráfico lineal. Y aquí tenemos nuestro corredor endémico. Botón derecho del mouse, dar formato de serie. Podemos darle el color de línea oscuro. Para que sea más notorio. Y ya tenemos nuestro canal endémico. Aquí podemos nosotros directamente ir viendo cómo ha sido el comportamiento de la meningitis en el 2016 comparado con otros años anteriores. Es importante destacar que el corredor endémico tiene 4 zonas. La zona de éxito, que corresponde al percentil 25, que es esta parte, donde la enfermedad prácticamente va a estar controlada. La zona de seguridad, que corresponde al percentil 50, es decir, a la mediana. La zona de alarma, que corresponde al percentil 75. Y finalmente tenemos la zona epidémica, de brote epidémico, que es toda esta área, que se sale obviamente de todo el canal. Aquí podemos ver que en el mes 3, a partir del mes 3, se han presentado 8 casos, y ya en el mes 4, en abril, se ha presentado 20 casos y ha ido subiendo. En el mes 5 se ha presentado 22 casos. Obviamente ya ha llegado a la zona de alarma. Y finalmente se ha presentado un brote epidémico con 48 casos en el mes 7. En julio se ha presentado 48 casos y a partir de esa fecha ha ido descendiendo los casos
por ejemplo, con 39 casos en el mes 10 y ha ido bajando. Hemos tenido entonces dos picos epidémicos, uno con 48 casos en el mes de julio y otro ha ido bajando con 39 casos en el mes de octubre. Y a partir de ahí la tendencia es al control de la meningitis. Podemos darle cualquier otro tipo de diseño al canal endémico. Podemos darle este, por ejemplo, con valores. Que nos va, digamos, mostrando ya los casos que se han ido presentando a lo largo del tiempo.